La primera vez que alguien notó que la abuela Mercedes ya no hablaba fue un miércoles por la tarde, pero lo verdaderamente extraño no fue su silencio, sino el sonido que vino después. Era como un crujido seco, lento, como si algo viejo y apretado se partiera por dentro. No venía de la madera de la silla, ni del suelo de parquet, ni de la mecedora donde ella solía dormitar. No, venía de ella, de su garganta, como si intentara decir algo y algo se lo impidiera. La casa olía a lo de siempre, al polvo limpio de las cortinas, al caldo de pollo que se había hecho esa mañana, a los pétalos resecos del jarrón del comedor. Pero esa tarde en particular había un olor más denso, como a tierra mojada mezclada con aceite viejo, y nadie supo de dónde venía. Mercedes vivía en esa casa hacía más de 50 años, pero en realidad ya no era su casa. Desde que la declararon no apta para cuidar de sí misma, su hija Claudia firmó unos papeles con el asistente social del municipio y 2 semanas después, los hombres de uniforme blanco llegaron con la ambulancia del hogar de retiro. Dijeron que era por su bien. Ahí estará cuidada, señora Claudia. Tendrá medicamentos a tiempo, comida caliente y gente con quien hablar. Claudia, por su parte, firmó con rapidez. No porque no amara a su madre, sino porque ya no sabía cómo lidiar con ella. Mercedes, en sus últimos años, se había vuelto impredecible. Se levantaba de madrugada a barrer el patio, dormía sentada en la silla del baño y, lo más inquietante, había comenzado a esconder objetos por toda la casa, desde fotografías y cucharas hasta billetes de 20 pesos dentro de bolsas de arroz, y si alguien entra, murmuraba cada vez que le preguntaban por qué lo hacía. ¿Y si viene alguien que no debería estar aquí? Aquel miércoles, Claudia había ido a verla, no porque quisiera, sino porque el director del asilo la había llamado para avisar que su madre llevaba 3 días sin pronunciar palabra. No es normal en ella, dijo con tono cortés. Antes murmuraba todo el tiempo, ahora solo nos mira, como si estuviera esperando. Así que Claudia fue. Llevaba en la bolsa una crema hidratante que sabía que su madre ya no usaba, una caja de galletas saladas y una pulsera de bisutería. Cosas para que no diga que la olvido, pensó. El hogar tenía paredes color marfil y pisos relucientes de un gris pálido. Olía a alcohol en gel, sopa de sobre y lavanda artificial. Todo el lugar tenía una calma que no era serena, sino espesa, como si el tiempo ahí adentro se estirara más de lo normal. Mercedes estaba sentada en su sillón favorito, el que siempre pedía que pusieran frente a la ventana del jardín. La luz del atardecer le caía justo sobre el hombro izquierdo, marcando el mapa de arrugas con tonos dorados. Claudia se acercó. «Mamá, soy yo. Vine a verte». Mercedes no reaccionó. No la miró. No parpadeó. Fue entonces que Claudia notó el detalle. En sus manos, frías, delgadas como ramas secas, su madre sostenía una fotografía. Estaba arrugada, como si la hubiera apretado contra el pecho muchas veces. Era una foto vieja, en blanco y negro. Pero lo que más inquietó a Claudia fue que ella no recordaba haber visto esa foto antes. «¿Dónde conseguiste eso?», preguntó en voz baja, más para sí misma que para su madre. La foto mostraba a un hombre, joven, alto, con una expresión entre orgullosa y melancólica, y Mercedes, mucho más joven, con una flor en el cabello y los ojos fijos en él. Claudia sintió un escalofrío. Había algo en esa imagen, algo que no cuadraba. Se inclinó para ver el reverso de la fotografía, y ahí, escrito a mano con tinta azul desvaída, se leía una frase: «Si lo vuelven a ver, díganle que no». «Terminé». Claudia tragó saliva. «¿No terminaste qué, mamá?». Y fue en ese momento que lo escuchó. El crujido, viniendo de la garganta de Mercedes, lento, profundo,
como si las palabras quisieran salir, pero se hubieran quedado atrapadas durante décadas. Esa noche, Claudia no pudo dormir, no por miedo, sino por esa sensación incómoda, casi física, de que había algo que no sabía sobre su propia madre. Se levantó de la cama, fue hasta la cocina y abrió una caja de madera donde solía guardar cartas viejas y papeles importantes. Hacía años que no tocaba esa caja. Entre recibos, postales y dibujos infantiles, encontró un sobre sin nombre. Solo tenía un sello antiguo y una fecha, 6 de abril de 1967. Lo abrió con cuidado. Adentro había una hoja amarillenta con 3 líneas escritas a mano. Mercedes, no puedo quedarme más. Se llevaron lo que no debían, y si saben que estás viva, volverán. Perdóname por no despedirme. Abajo, sin firma, había solo una inicial. De Claudia sintió cómo la piel se le erizaba. Volvió a mirar la foto arrugada que había traído consigo del asilo. Ese hombre, ese rostro, nunca lo había visto, y sin embargo, había algo en su mirada que le resultaba familiar. Al día siguiente, volvió al hogar de retiro con la carta en mano. Quería respuestas, o al menos un indicio de que su madre la escuchaba. Mercedes seguía en el mismo sillón, con la misma expresión, pero cuando Claudia le mostró la carta, sus ojos se llenaron de lágrimas, y entonces, lentamente, movió los labios, sin sonido, pero con claridad. No fue un abandono. Claudia retrocedió un paso. Su madre, que llevaba días sin hablar, acababa de romper el silencio, no con voz, pero con verdad. Y esa verdad apenas comenzaba a abrir una puerta que nadie se había atrevido a tocar en décadas. El pasillo del asilo parecía más largo esa mañana. Claudia avanzaba con pasos tensos, como si el suelo blanco se transformara en una cinta infinita que se alargaba a propósito para retrasarla. En la mano llevaba la carta. En el pecho, una ansiedad que se acumulaba como una tormenta en la garganta. La frase que su madre había articulado con los labios la noche anterior no fue un abandono, no le salía de la cabeza. ¿A quién se refería? ¿Quién no la había abandonado? ¿Ese hombre de la fotografía? ¿El tal D de la carta? Y, más importante aún, ¿por qué nunca le había hablado de él? Al llegar a la habitación 12B, donde Mercedes estaba alojada, Claudia se detuvo. Inspiró profundo. Había algo en el ambiente, algo imperceptible que le oprimía el pecho, como un presentimiento. Empujó la puerta. Su madre ya no estaba sentada junto a la ventana. Estaba de pie, sola, en medio del cuarto, con la mirada fija en la pared, inmóvil, sujeta a la nada. Claudia se acercó con cautela. El aire tenía un olor extraño, una mezcla entre lavanda vencida, metal oxidado y un dejo sutil de naftalina. No era el típico olor del asilo. Era como si alguien más hubiera estado ahí. «Mamá», dijo en voz baja, «necesito que me digas quién es ese hombre, el de la foto, el de la carta. ¿Quién era D?» Mercedes. No reaccionó. Solo sus ojos húmedos parpadearon una vez, luego otra, y finalmente con un movimiento seco de cabeza se giró hacia ella. Sus labios se abrieron, pero no salió voz. Lo que emergió fue un suspiro profundo, tan largo que pareció no tener fondo, y con él un escalofrío que se arrastró por la columna vertebral de Claudia como si algo invisible le hubiera pasado por detrás. Mercedes levantó la mano. Temblorosa, indicó el cajón de la cómoda. Claudia obedeció. Lo abrió. Adentro, entre camisones doblados y pañuelos de tela, había un cuaderno de tapas duras, antiguo, con el cuero cuarteado por los años y un nombre escrito en tinta desvaída. Mercedes Díaz, 1965. Claudia lo tomó con cuidado. El tacto del cuero era tibio, como si alguien lo hubiera sostenido hasta hacía pocos minutos.
Al abrirlo, el olor a papel viejo la envolvió, pero también algo más. Un aroma penetrante, seco, como humo, como cenizas dormidas en el fondo de una chimenea. Las primeras páginas eran recetas, listas de mercado, frases sueltas. Y de pronto, el tono cambiaba. D vino esta noche. Me dijo que no podía quedarse mucho tiempo, que lo estaban siguiendo. Traía tierra en las manos y los ojos llenos de lluvia. Me abrazó como si fuera la última vez. Me dijo que, si algo me pasaba, escondiera todo lo que pudiera, que ellos vendrían. No supe a qué se refería. Claudia tragó saliva. Pasó la hoja. Esta madrugada escuché el grito. No era de nadie que conociera, pero venía de dentro de la casa. Las letras, a medida que avanzaban, se hacían más torpes, como si Mercedes hubiera escrito con prisa o con miedo. D dejó algo enterrado en el jardín. Dijo que si lo encontraban, sabrían todo. Claudia cerró el cuaderno de golpe. Mercedes la observaba. Sus ojos, antes apagados, ahora ardían con una especie de súplica muda, una urgencia sin palabras. ¿En qué jardín, mamá? Claudia susurró. Mercedes volvió a mover los labios. Una palabra, silenciosa. Pero Claudia la leyó claramente. Nuestra casa. Esa misma tarde, Claudia condujo hasta la vieja propiedad. La casa donde su madre había vivido por décadas. Donde ella misma había crecido. Donde las paredes aún guardaban los ecos de infancia, los juegos con su hermano antes de que se mudara a Canadá y las peleas adolescentes que terminaron en portazos y lágrimas. El portón chirrió al abrirse. El óxido le raspó la palma de la mano, dejándole un olor metálico que se pegó a la piel. Entró al patio trasero. La tierra estaba reseca, cuarteada como un rostro viejo. El árbol de higo que su madre tanto cuidaba seguía ahí, aunque más torcido. El columpio de cuerda podrida colgaba ladeado. Claudia caminó en círculos, buscando, sintiendo, hasta que algo cambió. Una ráfaga de viento le trajo un olor distinto. No era basura, no era tierra, era algo dulce y rancio al mismo tiempo. Como flores marchitas sobre leche derramada, se arrodilló, tocó la tierra, fría, pero más blanda en un punto específico, justo junto al rosal. Cavó con las manos, uñas rotas, polvo en la boca, tierra en los ojos, y entonces lo encontró. Una caja de madera, cerrada con un broche oxidado, cubierta de telarañas. La sacó con esfuerzo, el peso le adormeció los dedos. Al abrirla, lo primero que vio fue una muñeca, pequeña, de trapo, con un ojo cosido torpemente y una sonrisa torcida. Debajo, una carta y una llave. La carta estaba dirigida a alguien, no a Mercedes, no a Claudia, sino a quien aún busque la verdad. Temblando, Claudia leyó. Lo que enterramos no fue solo un secreto. Fue la memoria de algo que nunca debió haber pasado. Si estás leyendo esto, significa que lo encontraste antes que ellos. No confíes en nadie que diga conocerte y no sepa lo que significa el nombre Alondra. Solo ese nombre protege la verdad. Claudia sintió que el aire se le iba. La palabra Alondra no significaba nada para ella, y sin embargo, algo en su interior la reconocía. Una vibración interna, como si esa palabra hubiera estado dormida dentro de ella y recién ahora despertara. Miró la llave. Era antigua, de hierro macizo, con una marca tallada, una estrella de 5 puntas. El corazón le latía con fuerza, el sol comenzaba a caer y la sombra de la casa se proyectaba sobre el jardín, alargándose como un animal dormido que empezaba a moverse. Claudia se giró hacia la casa. La puerta trasera estaba abierta, ella no la había abierto, y entonces, desde dentro, escuchó una voz débil, que no era la de su madre, ni la de nadie que hubiera escuchado antes. Una voz que dijo, entre susurros, «Claudia».
Ya saben que estás aquí. Claudia no se movió. El frío le mordía los nudillos, aún llenos de tierra, y la caja en sus manos parecía haberse vuelto de plomo. No era solo miedo, era algo más primitivo, una certeza visceral de que había cruzado un umbral invisible y ya no había vuelta atrás. La voz había dicho su nombre, con claridad y con una cadencia extraña, como si quien la pronunciara no estuviera acostumbrado a hablar. El umbral de la puerta trasera seguía abierto, mostrando apenas el contorno de la cocina, sumida en una penumbra azulada por la luz moribunda del atardecer. Todo estaba exactamente igual como lo había dejado su madre años atrás. El refrigerador amarillo, la mesa de madera con las patas desparejas, los imanes de países que nadie de la familia había visitado jamás. Pero ahora todo parecía distinto, como si cada objeto respirara. Claudia tragó saliva, cerró la caja de madera con manos temblorosas y se la pegó al pecho, como un escudo. Avanzó un paso, luego otro. El crujido de las hojas secas bajo sus zapatos sonó como un disparo en la quietud del patio. «¿Quién anda ahí?», preguntó, su voz más débil de lo que había querido. Silencio. Nada más que el zumbido lejano de un transformador eléctrico y el golpeteo leve de una rama contra la pared. Pero al dar el tercer paso, algo se movió dentro. No lo vio, lo sintió, como si el aire hubiera sido desplazado. Entró a la cocina. El olor la golpeó primero. Un aroma penetrante, desconocido, como a cuero viejo mezclado con canela y algo agrio, algo que rozaba lo podrido, pero sin llegar a serlo. La luz del techo parpadeó 2 veces y luego se apagó por completo. «Mamá no guardaba ese olor», murmuró Claudia para sí. Avanzó hacia la sala, pasando junto al reloj de péndulo detenido desde 2007. Cada mueble estaba cubierto con sábanas grises y sobre ellas una capa fina de polvo que parecía nieve sucia. Claudia respiraba por la boca. El corazón le retumbaba tanto que apenas escuchaba sus propios pasos. Llegó al pasillo. Ese pasillo, el mismo donde jugaba a las escondidas de niña, donde más de una vez creyó ver sombras que no pertenecían a nadie. Algo la detuvo. Una corriente helada saliendo de la antigua habitación de su madre. La puerta estaba entreabierta, y allí, en medio del cuarto, una figura. No era alta, tampoco baja, pero estaba encorvada, de espaldas, mirando por la ventana. Vestía una especie de túnica o bata negra que le cubría hasta los tobillos. La cabeza estaba cubierta por un sombrero o capucha. Claudia no podía moverse ni respirar. La figura, sin girarse, habló. «Pensé que tardarías más». «¿Quién eres?». Claudia apenas logró articular. «Una amiga de tu madre. Una visitante, podrías decir». «¿Visitante de dónde?». «Del otro lado de la historia». La figura se dio vuelta lentamente. Claudia retrocedió un paso. La cara no estaba del todo allí. Era como si alguien hubiera comenzado a dibujarla y luego se hubiera detenido a la mitad. Rasgos apenas insinuados, ojos profundos como pozos secos y una boca que se curvaba en una sonrisa que no llegaba a los ojos. «No deberías haber desenterrado la caja, Claudia». «¿Por qué?». «Porque ahora, ellos también lo saben, la mujer, si es que lo era, levantó una mano delgada y señaló hacia el techo». Claudia levantó la mirada. Nada. Pero el aire vibró. Una especie de zumbido sordo, como el sonido que hacen los televisores antiguos, ese silbido casi imperceptible que te llena la cabeza. ¿Quiénes son ellos? Claudia apretaba la caja con más fuerza. Los que borraron los nombres, los que hicieron olvidar, los que convencieron a tu madre de que estaba sola. La mujer avanzó. El suelo no crujía bajo sus pies. «¿Qué es Alondra?», preguntó Claudia con voz firme, por primera vez.
una palabra sagrada, una puerta, una promesa. La mujer alzó la mano derecha y extendió los dedos, mostrando una marca en la palma. Era una estrella, idéntica a la que estaba tallada en la llave. «Tienes poco tiempo», continuó. «Hay alguien más que sabe lo que hiciste, alguien que no ha olvidado lo que tu madre intentó proteger». Claudia sintió un nudo en el estómago, una mezcla entre vértigo, culpa y confusión. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué están ocultando? Pero la figura comenzó a desvanecerse. No desapareció de golpe. Fue como si se diluyera en el aire, como si la luz y la sombra se mezclaran, tragándola centímetro a centímetro. Y justo antes de desvanecerse por completo, dijo una última cosa. «No leas la segunda carta sola». «¿Cuál segunda carta?», gritó Claudia, pero ya era tarde. El silencio volvió a llenar la casa, un silencio espeso, pegajoso. Claudia corrió hacia la puerta, bajó las escaleras del porche casi sin tocar los escalones. El aire libre le golpeó la cara como una bofetada de realidad. Necesitaba salir de ahí, necesitaba respirar. De vuelta en el auto, abrió la caja de nuevo. Debajo de la muñeca, doblada y escondida en un compartimento oculto, estaba la segunda carta. Tenía el sobre sellado con cera negra. Y al reverso, en caligrafía firme y antigua, decía: «Solo abrir cuando estés lista para ver lo que nadie más quiso ver». Claudia no la abrió. No todavía. Manejando de vuelta al asilo, el cielo parecía más bajo, el aire más denso. Y por primera vez en mucho tiempo, deseó que su madre no la recibiera con un abrazo, sino con la verdad completa. Pero al llegar, encontró el cuarto vacío. Mercedes no estaba. Nadie la había visto salir. La cama seguía tendida y sobre ella, el cuaderno, abierto en una página nueva. Una que Claudia no había visto antes. Una que no existía esa misma mañana. Solo una frase. «Dijo que vendrían por mí, pero no pensé que vendrían tan y pronto». Claudia no podía dejar de mirar la página del cuaderno, como si las palabras pudieran tomar vida propia. «Dijo que vendrían por mí, pero no pensé que vendrían tan pronto». El cuaderno estaba abierto, la página amarillenta y rasgada por el tiempo, pero la caligrafía era tan clara como si Mercedes hubiera escrito eso minutos antes de irse. No podía ser. No podía ser que su madre hubiera sabido algo. No podía ser que todo lo que le había contado sobre el asilo, sobre su enfermedad, fuera solo una fachada. Con manos temblorosas, Claudia cerró el cuaderno y lo metió en su bolso. Miró alrededor. La habitación parecía más vacía de lo que recordaba. Las paredes, desmoronadas por los años, emitían una fragorosa sensación de abandono, como si cada grieta hablara de una historia que ya no se podía contar. La cama de Mercedes estaba vacía. El aire estaba impregnado con el mismo olor metálico y agrio que había sentido en la casa. Se obligó a respirar hondo, a no caer en el pánico que ya le estaba carcomiendo las entrañas. Se levantó y salió del cuarto, sus pasos resonando como un eco distante. El asilo había estado tranquilo toda la tarde, pero ahora todo parecía cambiar. La gente en los pasillos, normalmente sutil, parecía haberse evaporado. La luz de las bombillas titilaba, como si luchara por mantenerse viva. Claudia se dirigió rápidamente hacia la oficina de la enfermera. No era su turno, pero algo le decía que debía saber qué había pasado con su madre. No podía dejar que todo eso quedara en el aire. Al llegar, la enfermera, una mujer joven con una expresión de cansancio extremo, la miró con ojos cansados. «¿Está buscando a su madre?», preguntó con voz somnolienta, pero algo en su tono le hizo erizar la piel. «Sí, no la encuentro». «¿Dónde está?». La enfermera dudó por un instante, como si estuviera decidiendo qué decir. «Siento mucho, pero Mercedes no está. Se fue». «¿Cómo que se fue?».
La voz de Claudia sonó más fuerte de lo que había querido, pero el miedo y la confusión la hicieron perder el control. A las 3 de la tarde no nos avisaron, simplemente se fue. ¿Quién se la llevó? No sabemos. Estaba vestida con su bata, pero estaba diferente. Algo no estaba bien, ya sabe. Claudia tragó saliva. El nudo en su estómago se apretó aún más. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué había pasado con su madre? ¿Por qué nadie la había detenido? Algo estaba muy mal, pero no sabía qué. Salió de la oficina con una rapidez que no le permitió procesar completamente la información que acababa de recibir. Mercedes, su madre, se había ido. ¿Pero a dónde? ¿Y por qué nadie sabía nada? En el pasillo, las luces parpadearon otra vez. Claudia se detuvo. Había algo allí, algo que no encajaba. Miró hacia el extremo del pasillo, donde la puerta de la sala de terapia ocupacional se encontraba entreabierta. La luz en esa sala era tenue, casi anaranjada, como si hubiera algo cálido y humano dentro. Pero no había movimiento. No escuchó nada. Una sensación extraña se apoderó de ella. Algo la empujó hacia esa puerta. No sabía qué era, pero no podía dejar de ir. Avanzó lentamente, los pies arrastrándose contra el suelo de linóleo, cada paso resonando en sus oídos. Cuando llegó a la puerta, la empujó con una mano temblorosa. La sala estaba vacía, pero el aire estaba pesado, casi húmedo, y en una esquina algo brillaba débilmente. Una caja, pequeña, sin ningún detalle. Claudia se acercó. La caja parecía estar esperando por ella. No había etiquetas, ni nombres, ni nada que indicara su origen. La tocó con cautela y al instante sintió una presión en su pecho, como si una cuerda invisible estuviera tensándose a su alrededor. Dentro de la caja había un reloj antiguo. Era de bolsillo, con una tapa dorada que brillaba bajo la luz anaranjada. El reloj estaba detenido, pero algo le dijo que no debería abrirlo. Se lo guardó en el bolso sin pensarlo demasiado. La sensación de que todo lo que estaba pasando estaba más allá de lo que podía comprender. El sonido de los pasos de alguien acercándose la hizo girar rápidamente hacia la puerta. Alguien venía, alguien que no debía estar allí. Claudia corrió por el pasillo hacia las escaleras y cuando llegó a la salida del asilo, la vio. La figura en la entrada, cubierta por una capa negra. Era la misma mujer, la figura que había visto en la casa. Ella la miró sin decir una palabra. El rostro seguía oculto, pero sus ojos brillaban como dos puntos oscuros en medio de la oscuridad. «Te dije que no lo abrieras», dijo la mujer con una voz que heló la sangre de Claudia. «¿Qué es todo esto? ¿Por qué me persiguen?» La mujer no respondió, pero extendió la mano como invitándola a seguirla. Claudia estaba paralizada, el miedo la había invadido completamente. Sabía que debía huir, pero algo más la mantenía. En el lugar, una voz en su mente le decía que había algo que debía entender, algo que la conectaba con todo lo que estaba sucediendo. «Sígueme, hay respuestas que aún no has visto», dijo la mujer. Claudia no tuvo tiempo de decidir, solo actuó. Siguió a la mujer, como si no tuviera más opción que caminar por el mismo sendero que había comenzado días atrás. Y entonces, cuando creyó que ya no podía más, la mujer se detuvo y por fin habló. «El tiempo se ha acabado, Claudia. Ya no puedes escapar». El aire se volvió denso de nuevo. Claudia sintió que su respiración se volvía cada vez más difícil. La mujer la miró fijamente y, por un momento, la verdad pareció asomarse, algo tangible, al alcance de la mano. Pero antes de que pudiera reaccionar, la figura dio un paso atrás y desapareció en la oscuridad. Claudia se quedó allí, sola, con el corazón latiendo en su garganta y una sensación de que ya nada sería lo mismo. Claudia estaba sola, el eco de sus pasos resonando en las oscuras calles que rodeaban el asilo. La figura que había seguido
desapareció en la niebla, como si nunca hubiera existido, y la sensación de desorientación creció como un peso aplastante en su pecho. El reloj de bolsillo seguía en su bolso, pero algo en su interior le decía que no debía mirarlo. Sin embargo, no podía dejar de pensar en las palabras de la mujer. El tiempo se ha acabado. Cada sílaba había resonado en su mente con una fuerza implacable, como si la estuviera marcando para siempre. Las luces de Bindusep, la calle parpadeaban tenuemente, sumiendo todo en una penumbra inquietante. El aire estaba impregnado con un olor a tierra mojada, ese aroma húmedo que siempre presagiaba algo malo, algo que venía a buscarla. Un escalofrío recorrió su cuerpo, pero la necesidad de respuestas la empujaba hacia adelante. No podía ignorar lo que estaba pasando, no podía seguir con la sensación de estar perdiendo el control. Al llegar a su coche, se detuvo un instante. Estaba vacía, sola en la quietud de la noche. El volante bajo sus manos parecía frío, pero al mismo tiempo la sensación de estar dentro de algo familiar la reconfortaba. Sin embargo, su mente no dejaba de girar alrededor de todo lo que había sucedido. La desaparición de su madre, la extraña figura en el asilo, las palabras de la mujer. Nada de eso tenía sentido, pero todo estaba conectado de alguna manera. Miró alrededor, buscando algo que la ayudara a comprender lo que estaba ocurriendo. La ciudad a su alrededor parecía normal, pero todo en su interior le decía que algo estaba fuera de lugar. Decidió ir a casa, necesitaba descansar, despejar su mente, pero sabía que el sueño no vendría fácil. En el camino, la inquietud la seguía, como una sombra pegajosa. Cada vez que cerraba los ojos, el rostro de su madre, tan frágil y distante, se le aparecía con una expresión que nunca había visto en ella antes. Había algo en sus ojos, algo que no había notado antes, como si supiera algo, algo que Claudia aún no podía entender. Cuando llegó a su departamento, el ruido del ascensor al detenerse fue más fuerte de lo normal, como si el edificio entero estuviera en espera. Abrió la puerta y entró, pero la sensación de estar siendo observada no la abandonaba. El apartamento estaba oscuro, solo iluminado por la luz tenue de la lámpara de la sala. Sus zapatos resonaban en el piso de madera, cada paso más pesado que el anterior. Se dirigió directamente a su habitación, pero al pasar por el pasillo, algo la detuvo. En la mesa del comedor, una carta estaba encima de un plato vacío. No recordaba haber dejado nada ahí. Se acercó lentamente, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. La carta no tenía remitente, solo un nombre escrito: Aman, Mercedes. Claudia dudó un instante, pero luego, como si fuera lo único que podía hacer, rompió el sobre y sacó la carta. La tinta estaba fresca, como si hubiera sido escrita hace solo unos minutos. Al leerla, la letra de su madre se desbordó de una urgencia que nunca había visto en ella. Claudia, perdóname por no haberte contado la verdad. Ellos vienen por mí, pero también vienen por ti. Tienes que salir de aquí. No puedes quedarte. La hora está cerca. No confíes en nadie. Ellos ya lo saben todo. No los dejes alcanzarte. El aire a su alrededor pareció volverse espeso. El sonido de la carta rasgándose bajo sus dedos resonó como un grito silencioso. Claudia dejó caer el papel al suelo, su cuerpo temblando de la cabeza a los pies. Todo había comenzado a desmoronarse. La sensación de que la perseguían se convirtió en una certeza aterradora. No solo estaban buscando a su madre, ahora la buscaban a ella. Corrió hacia la ventana y miró afuera buscando alguna señal, pero la calle estaba vacía. Nadie la miraba. Nadie estaba allí. Sin embargo, algo en el aire le decía que no podía quedarse quieta. No podía ignorar las advertencias de su madre.
Algo estaba por suceder, y no tenía idea de lo que era. De repente, el sonido de un teléfono sonó en la distancia, fuerte y claro, rompiendo el silencio. Claudia miró alrededor, pero no había nadie cerca. El teléfono estaba sonando dentro de su casa, el teléfono de la oficina. La llamada parecía venir desde el pasillo. Se acercó lentamente, con cada paso el miedo aumentando, como si el sonido la estuviera llamando hacia algo oscuro. Al llegar a la puerta vio el teléfono sobre la mesa. El timbre seguía sonando, pero cuando lo levantó, el sonido cesó instantáneamente. Claudia se quedó allí, mirando la pantalla en blanco, sin entender nada. ¿Por qué había dejado de sonar? ¿Quién había llamado? En ese momento, el teléfono vibró en sus manos y una notificación apareció. Un mensaje. Lo abrió sin pensarlo, pero lo que vio la dejó paralizada. No era un mensaje común, sino algo mucho más siniestro. Una fotografía de ella misma tomada desde fuera de su ventana. La imagen era borrosa, pero podía distinguir su rostro, y en el fondo, una figura que se desvanecía rápidamente. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. ¿Quién estaba vigilándola? ¿Y por qué lo hacían? El teléfono vibró nuevamente, y esta vez el mensaje era aún más inquietante. Sabemos lo que estás buscando, pero no podrás soportarlo. La verdad te destruirá. Claudia dejó caer el teléfono sobre la mesa, su mente atrapada en una niebla densa. No podía escapar. Estaba atrapada en algo mucho más grande que ella, algo de lo que no podía escapar, sin importar cuán rápido corriera. La puerta de su departamento se cerró con un golpe fuerte, un sonido que resonó en toda la habitación. Claudia giró rápidamente hacia la entrada, el corazón desbocado. Nadie había entrado, nadie se encontraba allí, pero en el aire, el frío era más intenso que nunca, y la sombra de la mujer que la había seguido en el asilo se cernía nuevamente sobre ella, más cerca de lo que jamás imaginó. «Ya no hay escapatoria», susurró una voz, débil pero clara, en su oído. Pero cuando Claudia giró, la figura ya no estaba. Solo quedaba el silencio. La oscuridad de la noche parecía más densa de lo normal, un manto espeso que se cernía sobre la ciudad, ahogando cada rincón con su silencio pesado. Claudia no podía dejar de mirar la ventana, con los ojos fijos en la calle desierta. Algo estaba mal, y lo sentía en lo más profundo de su ser. La sensación de ser observada nunca había sido tan fuerte, como si una sombra estuviera acechando, esperando el momento preciso para atraparla. Se levantó del sofá, el eco de sus movimientos resonando en el vacío de su departamento. Su respiración se aceleraba cada vez más. Un nudo en el estómago la hacía sentirse cada vez más atrapada. Era como si estuviera rodeada de paredes invisibles que la empujaban hacia un destino inevitable, uno que no entendía, pero que, de 1900, alguna manera ya conocía. Los recuerdos de las palabras de su madre volvían a su mente con la misma intensidad que cuando las leyó por primera vez. Ellos vienen por mí, pero también vienen por ti. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué sentía que algo estaba a punto de ocurrir, algo mucho más grande de lo que podía imaginar? De repente, un sonido rompió la quietud, un leve susurro, un roce en el aire que le erizó la piel. Claudia se giró rápidamente, buscando la fuente del ruido. No había nada. Solo el silencio profundo de la noche. Las luces del pasillo parpadearon, y Claudia sintió cómo el suelo bajo sus pies se volvía inestable. El teléfono vibró sobre la mesa nuevamente, y sin pensarlo, lo tomó. En la pantalla, un mensaje, más, con la misma fuente inquietante que la había perseguido desde que todo comenzó. Tu madre sabe más de lo que imaginas. Si sigues buscando, lo perderás todo. Las palabras parecían una amenaza, pero también una advertencia. ¿Qué sabían de ella? ¿De su madre?
La confusión la envolvía, pero a medida que leía el mensaje, una y otra vez, algo en su interior comenzó a cambiar. El miedo se transformaba en algo más, una rabia silenciada que crecía lentamente como una llama en su pecho. Un golpe sordo en la puerta la hizo saltar, pero antes de que pudiera reaccionar, alguien entró sin previo aviso. Claudia se giró rápidamente, su corazón a punto de salirse de su pecho, solo para ver una figura en la sombra. Al principio, no podía distinguir quién era, pero a medida que la figura dio un paso hacia ella, su corazón se detuvo. Era la mujer del asilo. Su rostro estaba inexpresivo, pero sus ojos, esos ojos, estaban llenos de algo que Claudia no podía definir, como si estuviera viendo el futuro, o lo peor de su pasado. La mujer la observó fijamente, sin pronunciar una palabra. «¿Qué quieres de mí?», Claudia logró decir, aunque su voz temblaba. El miedo la invadía por completo, pero algo más también. Nacía dentro de ella, una determinación que no sabía que tenía. La mujer sonrió, pero no de una manera amable. Era una sonrisa fría, vacía. «La verdad es más cercana de lo que crees, Claudia. El tiempo se ha agotado». «¿El tiempo? ¿De qué hablas?». Claudia avanzó un paso, el miedo transformándose en desesperación. «¿Qué están planeando?». La mujer no respondió de inmediato. En lugar de eso, su mirada se desvió hacia la ventana, como si esperara que algo o alguien apareciera en ese preciso momento. Claudia también miró, pero la calle seguía vacía, igual que antes. Sin embargo, algo en el aire parecía distinto, como si todo estuviera a punto de cambiar. «Hay cosas que no entiendes», dijo la mujer finalmente, con voz baja, casi un susurro. «Tu madre no está lejos, Claudia, está dentro de todo esto, y si no actúas rápido, te perderás en el mismo abismo en el que ella cayó». Claudia sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué abismo? ¿Qué me estás diciendo?». La mujer la miró fijamente por un largo momento y luego dio un paso atrás hacia la sombra que la rodeaba. «La verdad tiene un precio», susurró, antes de desvanecerse en la oscuridad. Su figura se esfumó de manera tan rápida que Claudia no pudo reaccionar. La puerta quedó abierta y el aire frío entró con fuerza, como si el mundo entero hubiera comenzado a congelarse. Claudia dio un paso atrás, temblando, incapaz de comprender todo lo que acababa de suceder. ¡Qué abismo! ¿Y qué sabía su madre que ella no sabía? Sintió una presión en el pecho, como si algo invisible la estuviera asfixiando. La urgencia de entender, de encontrar respuestas, se convirtió en una necesidad desesperada. Pero a cada paso que daba hacia el conocimiento, algo en su interior la advertía de que las respuestas no serían lo que esperaba. Algo mucho peor la aguardaba. En ese momento la luz del pasillo parpadeó de nuevo y el sonido de un teléfono resonó en la distancia. Pero esta vez no era el suyo. Claudia se giró rápidamente, su corazón se aceleró al escuchar ese timbre familiar. Era el teléfono del asilo. Sabía que no podía ignorarlo. Corrió hacia la puerta de su habitación y al abrirla, vio la pantalla de su teléfono iluminada por una llamada entrante. Su madre. La pantalla parpadeó, como si algo intentara romper la realidad misma. Tomó la llamada, con las manos temblorosas. «¿Mamá?». La voz que respondió no era la de su madre. Era grave, distante, pero al mismo tiempo profunda, como si proveniera de un lugar más allá del tiempo. «No hay vuelta atrás, Claudia». El teléfono se apagó de repente, cortando la llamada. El silencio que siguió fue aún más pesado que antes. Claudia se quedó allí, mirando la pantalla vacía con el teléfono en la mano. No había vuelta atrás. Lo que sea que estaba sucediendo ya estaba más allá de su control. El aire parecía estar cargado de electricidad estática, como si el mundo entero estuviera esperando algo, algún cambio. Claudia caminaba por el pasillo.
con los nervios al límite, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. El teléfono que acababa de colgar seguía resonando en su mente. La voz que no era su madre y aquellas palabras que nunca olvidaría. No hay vuelta atrás. La luz del pasillo seguía titilando intermitentemente, una señal de que algo estaba profundamente alterado. El tiempo parecía estancarse a su alrededor, como si todo en el mundo estuviera en suspenso. Cada paso que daba parecía hundirla más en el abismo, un abismo del que no estaba segura de poder escapar. Al llegar a la entrada del apartamento, el timbre volvió a sonar, esta vez con más fuerza, más insistente. Claudia se detuvo en seco. Nadie debería estar allí. Había sido clara al decirle a la mujer del asilo que no quería más visitas, pero la urgencia en el timbre la atrapó. No podía ignorarlo. Algo la empujaba a ir, como si una fuerza invisible la guiara. Con manos temblorosas, Claudia se acercó a la puerta y miró por la mirilla, pero no vio a nadie. La calle estaba desierta, como siempre. Sin embargo, algo en el aire cambió. El frío se intensificó y un susurro bajo llegó a sus oídos. Era tan tenue que pensó que solo lo había imaginado, pero no, era real. Claudia abrió la puerta y al instante un escalofrío recorrió su espalda. Una ráfaga de viento helado la envolvió y la sensación de que algo estaba por suceder la hizo retroceder. Se quedó parada, mirando la calle vacía, intentando entender lo que pasaba, pero antes de que pudiera pensar en algo más, una figura apareció frente a ella de la nada. Era la misma mujer del asilo, esta vez con una expresión que Claudia no había visto antes. Sus ojos, oscuros como la noche, brillaban con una intensidad aterradora. ¿Qué quieres de mí? Claudia no pudo evitar gritar, su voz quebrada por la tensión. La mujer no respondió de inmediato. En cambio, extendió una mano, señalando la oscuridad detrás de Claudia. La verdad que buscas está en la oscuridad. Si te atreves a cruzar, no habrá marcha atrás. Claudia dio un paso atrás, casi sin querer, pero la mujer la detuvo con su mirada. No todo lo que ves es real. Las piezas del rompecabezas están ahí, esperando ser ensambladas. Pero ten cuidado, Claudia. Algunas piezas pueden destruirte. La palabra destruir resonó en su mente como un eco, y un nuevo miedo, más profundo, que el anterior comenzó a apoderarse de ella. ¿Destruirme? ¿De qué estás hablando? La mujer sonrió débilmente, como si le hubiera contado un secreto que no estaba lista para entender. Tienes que elegir, Claudia. La verdad tiene un precio, y tú estás lista para pagar. Antes de que Claudia pudiera reaccionar, la mujer desapareció tan repentinamente como había llegado. La puerta se cerró sola, y la luz del pasillo dejó de parpadear, sumiendo el lugar en una oscuridad absoluta. Claudia se quedó quieta mirando hacia el pasillo oscuro, el pulso acelerado, pero sin mover un solo músculo. Algo dentro de ella la instaba a correr, a huir, pero otra parte de ella, una parte más profunda, la detenía. La verdad estaba allí, al alcance de su mano. ¿Pero a qué precio? Si realmente deseaba saber lo que estaba sucediendo, tendría que estar dispuesta a enfrentarse a lo desconocido. La llamada de su madre volvía a su mente, el teléfono en la mano y la inquietante voz que había escuchado. No hay vuelta atrás. ¿Qué significaba eso? ¿Qué era lo que realmente quería decirle? ¿Y por qué sentía que todo lo que estaba pasando la estaba arrastrando hacia algo mucho más grande de lo que podía manejar? El teléfono volvió a vibrar sobre la mesa. El sonido la sacó de su trance y su mirada se posó en la pantalla. No era su madre, era otro mensaje. Estás cerca, pero ten cuidado. La última pieza está por revelarse. El miedo la invadió nuevamente, pero algo en sus entrañas le decía que debía continuar.
No podía dar marcha atrás. Sabía que si lo hacía, la oscuridad la consumiría y no sabría cómo escapar, pero estaba lista para enfrentar lo que estaba por descubrir. Se giró hacia el teléfono, el miedo y la determinación luchando dentro de ella. La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba. Todo lo que necesitaba hacer era dar un paso más. Pero algo la detuvo. Un sonido bajo, un murmullo que provenía del pasillo, un susurro casi inaudible. Claudia dio un paso atrás, el miedo comenzando a apoderarse de ella. El susurro se volvió más fuerte y en un instante pudo distinguir lo que decía. Su nombre, susurrado con una voz que no era humana. Era el mismo sonido que había oído en el teléfono antes. Claudia giró sobre sus talones y corrió hacia el pasillo, sin pensarlo. Pero cuando cruzó la puerta, el aire se volvió aún más espeso. Algo estaba allí, algo que no debía estar. Y justo antes de que pudiera ver con claridad lo que era, una sombra se lanzó sobre ella, oscureciendo todo lo que conocía. La puerta del apartamento se cerró con un fuerte golpe detrás de ella, y en el oscuro pasillo, Claudia no pudo más que escuchar una única palabra, un susurro suave pero claro: bienvenida. El pasillo estaba sumido en una oscuridad espesa que parecía tragarse todo a su paso. Claudia no podía moverse. La sombra que la había envuelto parecía un peso intangible, pero real, como si las paredes mismas estuvieran presionando contra su cuerpo. Respiraba con dificultad, cada inhalación, más profunda que la anterior, pero el aire era pesado, denso. El único sonido era el latido acelerado de su corazón, que retumbaba en sus oídos. No había escape. Bienvenida, susurró la voz nuevamente, esa voz que había escuchado a través del teléfono, esa que ahora resonaba a su alrededor como si fuera un eco atrapado entre las paredes del pasillo. Claudia intentó dar un paso hacia atrás, pero algo la detenía, algo invisible, como si las sombras mismas la sujetaran, inmovilizándola. La figura, aquella que la había visitado en su apartamento, apareció frente a ella, materializándose de la nada, como si emergiera de la oscuridad misma. Sus ojos, esos ojos oscuros, parecían absorber la luz, devorándola. Claudia, sin poder evitarlo, dio un paso atrás. ¿Quién eres? La pregunta salió de sus labios con un temblor que no podía controlar. La mujer sonrió, una sonrisa que no parecía humana, más bien cruel, como si disfrutara del sufrimiento que causaba en Claudia. Lo que tú no sabes, Claudia, es que tu vida nunca fue tuya. Siempre fuiste parte de un juego mucho más grande, y ahora es el momento de que entiendas cuál es tu lugar. Claudia tragó saliva, el miedo apoderándose de cada fibra de su ser. ¿De qué hablas? ¿Qué juego? Dime qué está pasando. La mujer avanzó un paso y el aire se volvió aún más pesado. Claudia pudo sentir una presión en su pecho, como si la atmósfera misma la estuviera aplastando. Todo lo que has vivido hasta ahora fue diseñado. Cada paso que diste, cada elección que creíste haber hecho, todo estaba planeado desde el principio. El único propósito de tu existencia era llegar hasta aquí. ¿Cómo puedes decir eso? Eso no tiene sentido. Claudia gritó, su voz llena de desesperación. Pero la mujer no le dio tiempo para procesar sus palabras. ¿Recuerdas el día que conociste a tu madre? Aquel día que sentiste por primera vez que algo no estaba bien, que algo oscuro te acechaba. Pues bien, todo lo que sucedió después fue la consecuencia de esa única decisión. La llamada, el mensaje, la aparición de mi madre, todo forma parte del plan. Claudia estaba confundida, pero una chispa de claridad comenzó a formarse en su mente. La llamada fue tú, ¿verdad? La mujer asintió lentamente. Todo fue orquestado para llevarte a este punto. Estás aquí porque eres la última, pieza de un rompecabezas que ni siquiera sabes que estabas armando.
El sudor comenzó a recorrer su frente. No entiendo nada. Lo que te está pasando ahora es el final de todo lo que has vivido. Las personas que creías conocer, las relaciones que pensabas que tenías, todo era parte de un experimento, un test. Y tú, Claudia, fuiste elegida para ser el último eslabón, para cerrar el círculo. El pánico comenzó a envolverla, pero la mujer no se detuvo. Lo que no sabes es que tu madre, tu verdadera madre, estaba tratando de protegerte de esto. Ella sabía que en el momento en que aceptaras las reglas del juego, todo lo que conocías desaparecería. Pero ahora ya no hay marcha atrás. Claudia dio un paso atrás. Su mente estaba en caos. Los recuerdos la golpeaban con fuerza, pero algo dentro de ella se aferraba a la idea de que aún podía escapar. ¡No! ¡No voy a permitir que me hagas parte de tu juego! La mujer extendió la mano, y en un movimiento rápido, Claudia sintió una presión en su pecho, como si una fuerza invisible la estuviera ahogando. No tienes opción. Has cruzado la línea y ahora eres parte de esto. El precio de la verdad ya está pagado. Una risa helada llenó el aire, y Claudia sintió como la sombra de la mujer la rodeaba por completo. Pero algo en su interior comenzó a despertar. Recordó la advertencia de su madre, las palabras sobre la oscuridad, sobre los secretos. Quizás, pensó, aún podía encontrar una salida. Con un esfuerzo casi sobrehumano, se liberó de la presión invisible. Respiró con dificultad, pero logró mantenerse de pie. El temor la invadió, pero también una ira visceral. No voy a ser tu peón, no seré parte de tu juego, no me tienes. La mujer la observó fijamente, como si por fin comprendiera la decisión que Claudia acababa de tomar. Crees que tienes el control, pero no lo tienes, Claudia, no lo tienes. Y en ese momento todo el pasillo comenzó a desmoronarse. Las paredes se derrumbaron como si nunca hubieran existido. La oscuridad que había rodeado a Claudia comenzó a desvanecerse, y lo que quedó fue solo la figura de la mujer, que desapareció como un suspiro en el viento. Claudia cayó al suelo, agotada, su cuerpo ya no respondía. Pero entonces, una última imagen apareció en su mente. El rostro de su madre, sonriendo suavemente, como si finalmente estuviera en paz. Claudia no entendió todo, pero lo aceptó. Al fin, la verdad, aunque aterradora, había llegado a su fin. Y todo lo que restaba era la sensación de que, al menos, ya no estaba atrapada. El sol comenzó a salir a lo lejos, iluminando la oscuridad que había rodeado su vida. El juego había terminado, pero Claudia había ganado.